la palabra al cónsul de Italia en Chile, Edoardo Berionni. Grazie, grazie Silvia, buonasera, buonasera a tutti y a tutte. Muy buenas tardes a todos los participantes de nuestra Serata Ligure, que hoy vamos a celebrar juntos. Antes que nada, en nombre de la Embajada de Italia, quisiera dar la bienvenida a todos, a todas y agradecer a los organizadores de este evento que representa un momento muy importante de amistad, de cultura, de tradición para nuestra comunidad italiana en Chile. El tema de esta Serata Ligure es 500 años del desafío al desconocido sur. Es un evento organizado por la Embajada de Italia, por el Instituto Italiano de Cultura de Santiago y la Asociación Ligure del Chile. La elección del tema de esta conferencia me parece muy pertinente por dos motivos. El primer motivo, digamos, de naturaleza histórica. Hablamos de la celebración del quinto centenario de la primera navegación del Estrecho de Magallanes por el aventurero portugués y por su tripulación, que fue en buena parte italiana. Se trató de una aventura humana extraordinaria, donde también participó una figura histórica italiana muy relevante, como la de Antonio Pigafetta, explorador, cronista, geógrafo, que tomó parte de la expedición de Magallanes y como sabemos, culminó con la primera circunnavigación del mundo en 1522. Y estoy convencido también de que la conferencia de esta tarde será una excelente oportunidad para todos, para ampliar nuestros horizontes y profundizar la reflexión sobre la poderosa y muy linda imagen de los italianos, de nosotros como pueblo de navigatori, pueblos de navegantes, marineros, geógrafos, exploradores de todos los tiempos. Y en particular, el siglo XV fue un siglo de grandes descubrimientos geográficos, donde muchos italianos, desde figuras históricas de fama mundial, como nuestro Cristoforo Colombo, se han convertido en protagonistas de grandes exploraciones que han cambiado realmente para siempre los destinos de la humanidad. Fueron animados por el coraje, por el espíritu, yo diría un fuerte espíritu de curiosidad, ¿no?, hacia lo desconocido. Y todos ellos eran fuertemente europeos, pero también proyectados hacia lo que era en esa época extraeuropeo. La segunda razón por la que considero pertinente la elección de dedicar la Serata Ligure al tema de los viajes de exploración es más metafórica, digamos, porque está relacionada con el difícil momento que estamos viviendo en estos meses debido a la contingencia COVID. Justo y exactamente en el momento en el que la pandemia COVID pide a todos una necesaria prueba de responsabilidad y limitar los desplazamientos físicos y los viajes, bueno, atravesar con nuestras mentes la historia de los exploradores italianos nos permite navegar por el espacio, por el tiempo, prácticamente embarcarnos en viajes muy, muy fascinantes, lejanos de grandes personajes del pasado, que eran del pasado, pero supieron mirar hacia el futuro, con arrojo, también gracias al perfeccionamiento de las técnicas de navegación que les permitieron cruzar los océanos y enfrentarse a lo desconocido. Y con este mismo espíritu de sabiduría, de responsabilidad, de confianza, de fe en la ciencia, en la tecnología, hoy estamos todos llamados a navegar por las aguas turbulentas de nuestro presente y a superar todos juntos, más unidos que antes, esta tormenta, esta difícil tormenta. Entonces, muchas gracias de nuevo a los organizadores de nuestra Serata Ligure, a los participantes, todos ustedes, y a los panelistas, el almirante Víctor
Víctor Zanelli y el profesor Massone, que saludo muy cordialmente, y doy el pase a Claudio Massone, presidente dell'Associazione Ligure. Un caro saluto a tutti e buona serata Ligure. Grazie mille. Gracias, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos, a nombre de la Asociación Ligure de Chile. Esta vez nuestra acostumbrada serata Ligure no será en vivo, a ver, por la situación que estamos viviendo. Esperemos que el próximo año nos podamos encontrar y también participar después del vino de honor, que ahora no lo haremos. Apreciamos el apoyo que siempre hemos encontrado en nuestros socios y amigos, en la Embajada de Italia, en el Instituto Italiano de Cultura, para realizar este tipo de actividades. Un saludo especial de agradecimiento al señor cónsul que nos ha presentado. Y esta vez hemos querido recordar los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, de esta gran aventura. Con la participación primero del escritor y miembro de número de la Academia de Lengua de Chile, Juan Antonio Massone, quien nos dará a conocer una mirada por parte de las letras de esta gran hazaña. Así como posteriormente tendremos la visión del marino, del hombre de mar, realizada por el distinguido contraalmirante Víctor Zanelli, especialista en Estado Mayor y navegación con una brillante trayectoria en nuestra marina chilena. Agradecemos la preciosa colaboración de los dos panelistas que le darán brillo a esta conferencia. Y para finalizar, no quiero repetir, pero quiero señalar que una vez más Italia, o sus hombres, siempre han estado presentes en los grandes momentos universales. Parte de la tripulación de este viaje, así como el cronista, ¿no es cierto?, de esta hazaña, por él la sabemos, Antonio Pigafetta, son de origen italiano. Y en verdad debemos reconocer que los miles de kilómetros de costa que tiene Italia han permitido que el mar sea su medio de comunicación y de desarrollo desde siempre. Con la presencia de grandes navegantes, como los hermanos Capoto, los hermanos Vivaldi, Nicolino Uso Guimare. No podemos olvidar al cuestionado hoy en día Cristóforo Colombo, como al gran Américo Vespucio. Les comento que los presentes podrán realizar en forma interna una pregunta a los panelistas, las cuales con un número de 3 solamente serán indicadas y respondidas brevemente al final de la conferencia. Igualmente los participantes en esta actividad serán considerados en un sorteo cuyo premio es un curso de italiano nivel A1 dictado virtualmente por el Instituto Italiano. Muchas gracias y dejo con ustedes al escritor Juan Antonio Massone y posteriormente al contraalmirante Víctor Zanelli. Buonasera. Se me ha pedido participar en esta oportunidad y yo lo hago con especial esmero y sobre todo alegría de poder encontrarnos, reunirnos, aunque sea de esta manera telemática. Tele es distancia, entonces telemático es a distancia. Y el tema específico que tengo que abordar es el tema del viaje en las letras literarias. No me voy a referir precisamente a Magallanes porque para eso hay un panelista que sabe de la materia. Yo quiero compartir con ustedes los siguientes aspectos. En primer lugar, el viaje es siempre una actividad que ha estado presente en todas las sociedades del mundo y en todo tiempo. El hecho de desplazarse lleva de por sí la confirmación de una profunda inquietud humana de búsqueda, de curiosidad, de anhelo, a veces indecible, a veces inefable, a veces provocado por un misterio o el acicate de un gran amor que se pretende encontrar. Y las letras universales no han sido cortas ni perezosas en este sentido. Yo me voy a limitar en los pocos minutos de que dispongo a mencionar y hacer algunos alcances a propósito, por ejemplo, de la Odisea de Homero. He ahí un gran viaje. Todos recordaremos que Ulises,
que ha sido un combatiente en Troya o Ilión, ha terminado la guerra y desea regresar hasta su patria. El imán de la patria, el imán de la familia, el imán del reencuentro con sus raíces, con sus fundamentos, con su paisaje, ya que toda persona es un paisaje, le hace sortear 1001 desbarajuste y tarda varios años en hacer esa travesía. La travesía a través de islas, a través de señuelos, a través de tentaciones, a través de muchos trabajos en sus días y mucha esperanza de poder alcanzar su propósito. Sabemos que Ulises finalmente llega a Ítaca y allí será recibido como es debido. Pero este viaje va a ser fundacional en la literatura, especialmente de Occidente. Como todo lo de Homero, todas las demás generaciones y los siglos van a tomar, especialmente de esos griegos antiguos, arquetipos. Y hasta el día de hoy, en el caso de las grandes tragedias, se siguen reinterpretando a propósito de nuevos dramaturgos. El segundo viaje importante que quiero resaltar en esta oportunidad es el viaje de Dante personaje, porque Dante escribe la comedia, pero él va a ser esencialmente también un personaje muy central. Y emprende un viaje distinto. No es en busca de la patria anhelada, sino con el propósito de un conocimiento de lo trascendental. El viaje de la trascendencia, el viaje de la ulterioridad, el viaje de ultratumba, el viaje de más allá. Y los seres humanos somos un aquí, dicen una hora, correcto, pero también simultáneamente somos siempre seres de más allá. Por eso que no nos conformamos, por eso que no hay ningún antídoto que pueda aplacar jamás esa ansia de ilimitación humana. Y como sabemos, en la comedia comienza desde ras de suelo, podríamos decir, a incursionar en ese mundo que está vedado para los ojos del mero tiempo, pero no para los ojos del espíritu, no para los ojos de la fe, no para los ojos que también tienen una aspiración más honda y más alta. Y sucesivamente, como sabemos, se inicia en el infierno, en cuanto al nuevo ámbito, luego purgatorio para finalmente llegar al cielo. En todo ese transcurso, que es un viaje trascendental, el ser humano, en este caso Dante, va siendo espectador de una parte, pero también va a ser un testigo que confronta lo que de algún modo sabía con aquello que sus ojos y sus percepciones le van develando. Como ustedes ven, son píldoras de viaje porque no puedo detenerme más. Tercer viaje. Un estrafalario señor, anacrónico en su vestimenta y en sus dichos también, pero alto en el espíritu, se anima a ir por los caminos de la Mancha en un viaje distinto. Es el desplazamiento que busca reformar el mundo, a llevar al mundo un ímpetu de justicia, en nombre de grandes principios, y teniendo naturalmente este Don Quijote presente un modelo que entonces ya era anacrónico, que era el caballero andante. A partir de esa condición ya tenemos una de las pistas de esa obra extraordinaria, y es que el personaje, junto en este caso a Sancho Panza, van a desplazarse continuamente, estando dispuestos
a la ventura y muchas veces desventura que le depare la circunstancia, el recodo, el camino. Dirá Don Quijote de sí que unos van por el ancho camino de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por el de la hipocresía engañosa, y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, sigo la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. Como sabemos, sale de su casa por una puerta falsa, por un corral, y va a volver finalmente a recalar sus huesos cuando después de un largo sueño febril recupera su cordura después de 6 a 7 horas de sueño. Porque a esas alturas, en los nidos de antaño, ya no hay pájaros ogaño. Ogaño, antaño lo sabemos, ogaño lo usamos poco, pero ogaño es de hoy. Ahí hay todo un viaje entonces en búsqueda de una mejor versión del mundo. Llevar al mundo la protección a viudas, a amparar a huérfanos y a hacer justicia. Un cuarto viaje, y solo lo menciono de paso, son algunas obras de Julio Verne. Julio Verne en el siglo XIX ya proyecta con toda esa expectativa y ese optimismo que tenían entonces, heredado del siglo XVIII, que la racionalidad y representado en la ciencia, en los avances, en las expediciones, iba a traer un gran bien al mundo, iba a traer casi de por sí, como añadido, un estado de mayor felicidad. Desde luego, el viaje de la Tierra a la Luna y las 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no es cierto?, son muy buenos representantes novelescos de esa idea de ampliar los horizontes, bucear en el océano, salir del planeta, ensanchar entonces las fronteras. Un cuarto o quinto viaje es Demian de Hermann Hesse. Siddhartha de Hermann Hesse. A través de esa novela, poco novela, pero muy interesante, nos presenta Hermann Hesse el nacimiento de Siddhartha, gran príncipe de un palacio fastuoso, de esa riqueza asiática, que para nosotros es remota e inconcebible, y sin embargo allí está presente. Pero ese personaje que nace con todos los cuidados y todas las cuentas pagadas de antemano, resulta que va descubriendo, se le van abriendo los ojos, la realidad se los abre. Y a esa realidad comienza a preguntarse luego, ¿y si esto pasa aquí? ¿Qué tanto soy yo para esto? Y comienza un gran ascenso, un gran viaje interior de formación. Es una obra, una novela, llamábamos de formación, porque trata justamente de todas las etapas que sucesivamente va a tener este personaje, para finalmente pasar por la condición del Gautama como otro nombre, y finalmente llegar a ser Buda, que significa inteligencia despierta, estar alerta, estar plenamente despierto, en vigilia. Y ahí otro viaje, es el viaje dentro de sí. Y bueno, quizás para culminar este acercamiento tímido, casi vergonzante, de poder apenas mencionar todas estas obras que de suyo dan para mucho, quiero recalar finalmente en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, entre cuyos cuentos, me parece el último, es Picnic de 1.000.000 de años.
La Tierra está en malas condiciones. Hay muchas personas que buscan salir de estos confinamientos, de este globo complicado, de este planeta díscolo, desarmónico, belicoso. Y finalmente, dos familias emigran hasta el planeta Marte. Y allí se reúnen. Una tiene hijos varones, otro mujeres. De manera que van a refundar la humanidad. Se van desde acá, porque esto no da para mucho más, a refundar la humanidad. Es el viaje de la refundación, el viaje del reinicio, el viaje de la segunda oportunidad. Y llegan allá a Marte. Cuando están allí, en el primer día, ven a lo lejos un resplandor, como si fuera una fogata enorme, cuyos destellos llegan hasta estos personajes. Entonces dice uno a otro, uno de los padres les dice a los chicos, ¿ven eso? Allá está la Tierra, y en este momento se destruye un modo de vivir. Bueno, pero preguntan los chicos, pero vinimos a Marte, ¿y dónde están los marcianos? Entonces se acercaron a una pequeña laguna, quiero creer, por último un charco, y entonces un adulto les dice, miren allí, miren el agua, acérquense, miren. ¿Y qué ven? Somos nosotros. Bueno, esos son los marcianos. Bueno, como ustedes verán, amigos, en pocos minutos me pidieron que fueran 10, creo que estoy dentro del lapso indicado. He querido colaborar con esta incitación al viaje, pero hay maneras de viajar, hay sentidos del viaje, y el viaje finalmente es la connaturalización de la inquietud humana que siempre está en estado de marcha por su curiosidad, por sus necesidades, por ese más allá que lo va guiando, más allá de toda compostura a veces y otras tantas con gran fecundidad en sus efectos. Muchas gracias. Primero voy a saludar primero al cónsul, a Eduardo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudio, también en este día Ligure, Antonio, que me contactó, a Silvia, y también agradecer a Juan Antonio Mazzone, que nos llevó a estos viajes. Ahora yo los voy a llevar a un viaje de hace 500 años, un viaje hecho por el mar, un viaje también con mucha aventura, con mucho sacrificio, mucho valor, pero mucho espíritu emprendedor y de conocimiento. Voy a compartir pantalla para dar inicio a mi exposición. Ay, no, eso no es. Ahí está. Sí, lo Se ve vemos bien, ¿verdad? Sí, almirante, gracias. Bien, aquí quiero partir, bueno, como dije, llevarlos a un viaje de hace 500 años, un viaje que significó un cambio para el mundo, un cambio para la humanidad y un cambio para todo lo que estamos viviendo también en estos momentos. Me voy a basar en esta agenda cortita con la introducción, pero quiero mostrarle la foto que está detrás de este temario. Esa foto aérea corresponde a esta punta que está acá, que estoy señalizando en la pantalla. Esa es la punta Dungeness, que indica la entrada a la boca oriental del estrecho de Magallanes. Vean las condiciones de viento que hay en esa zona, las condiciones de corrientes, los bajos fondos, etc. Esas fueron las condiciones que pudo haber o que tuvo Magallanes hace 500 años cuando se aproximó a esta costa, pero con la diferencia que o tenemos vientos de
magnitud o tenemos calma, pero la calma puede ser un día al año. Yo le contaba a Silvia anteriormente que las calmas se producen solamente los 29 de febrero, así que imagínense. Bueno, y a mí personalmente, ¿por qué esta historia me apasiona tanto? Porque el año 2008 yo fui comandante del buque Escuela Esmeralda y me tocó venir de una vuelta al mundo en un viaje, ya venía desde Argentina, navegando a vela, próximo a entrar a la boca oriental del Estrecho de Magallanes, y se me acabó el viento. Se me acaba el viento y muy fácil, uno ordena maniobra general, cargar el aparejo, colocar motor e iniciar la entrada. Pero ahí se me viene a la mente cómo fue posible hace 500 años a estos navegantes que venían a esta zona sin tener cartografía, sin tener conocimiento de la batimetría del lugar, sin tener conocimiento de los vientos, de las mareas, con gente que también ya llevaba un año que habían zarpado de España, gente amotinada, etc. Yo dije, esto tiene que ser algo que hay que contarlo y lo tenemos que celebrar el año 2020 para poner en contexto a todo el mundo de esta gran hazaña marítima. Pero para esto también es bueno colocarnos en un breve marco histórico de casi mediados del siglo XV. Aquí yo estoy poniendo varios hitos históricos de la época para que vean en qué estaba el mundo de la época. Todo lo que era el tráfico de comercio que venía a Oriente o salía por el Mar Negro o por el Mediterráneo, y quién eran los responsables, quién eran los navegantes que hacían crecer este comercio, eran las repúblicas marítimas de Venecia y las repúblicas marítimas de Génova. Todo el comercio se concentraba en el mar Mediterráneo. Todavía los grandes navegantes no se entusiasmaban de explorar el resto de la costa atlántica. Pues bien, viene hasta el año 1434, yo coloqué acá un hito muy importante, coloco Cabo Bojador. El Cabo Bojador está un poco en la misma latitud de las Islas Canarias. Hasta ese año, los navegantes no se entusiasmaban o no se atrevían a navegar más hacia el sur, porque los vientos del Sáhara que están ahí producían bancos de arena en la costa, y como la navegación era costera, casi todos los barcos que pasaban por ahí naufragaban. Y decían que al sur de esa latitud del Cabo Bojador, las corrientes y los mares servían, el sol quemaba a los navegantes, y nadie se experimentaba y nadie se atrevía a seguir navegando más al sur. Hasta que en esta época aparece el infante Enrique el Navegante, el hermano del rey Eduardo de Portugal, que crea la escuela naval, o la escuela de astronomía más que nada, al sur de Portugal, que es la escuela de Sagres. Y ahí empezaron a desarrollar nuevos instrumentos de navegación, nuevas técnicas, empezaron a conocer más de la astronomía, y se aventuraron con un navegante portugués, que era Gil Eanes, de navegar no cerca de costa, sino irse más hacia occidente y evitar estos bajos fondos que habían cerca de la costa marroquí, y ahí pudo cruzar hacia el sur, este famoso Cabo Bojador. Y de ahí se inicia la era de los grandes descubrimientos marítimos o los grandes descubrimientos náuticos, cuando ya los navegantes, hasta esta época, los portugueses se aventuraron a contornear la costa occidental de África, pensando que África terminaba aquí en el Golfo de Guinea. ¿Ok? ¿Qué otro hecho importante tenemos acá? En 1453, la caída de Constantinopla. ¿Qué significa con eso? Se corta el comercio marítimo en el mar Mediterráneo. El comercio marítimo pasa a ser dominado solamente por los navegantes del Imperio Turco Otomano. Entonces, más realce tiene el haber, para los portugueses, el haber descubierto el Cabo Bojador. Próximo hito, muy importante, 1487. El navegante portugués Bartolomé Díaz logra cruzar
el sur de África, el Cabo de las Tormentas, después llamado el Cabo de Buena Esperanza. Y ya le está dando a los portugueses la supremacía de toda esta parte del mundo. Hito muy importante, 1492, con nuestro querido Cristóforo Colombo, el descubrimiento de América. Y aquí ya España empieza a entrar a la era de los grandes descubrimientos. Pero no me voy a centrar mucho en el descubrimiento de América porque nuestro tema hoy día son los 500 años del descubrimiento de Magallanes y el desconocido sur. Pero ¿qué pasa? De todos los viajes que hace Cristóbal Colón, siempre hay una persona que está muy pendiente en Sevilla y en Barcelona y en España de todo lo que está pasando con estos grandes descubrimientos. Y ese es un personaje famosísimo, que ya lo nombró Claudio, que es Américo Vespucci. Américo Vespucci, siendo comerciante, que trabajaba para los Medici en Sevilla, ya empezó a escuchar de Cristóbal Colón, empezó a escuchar de Cristóforo Colombo, y dicen que estuvo con él en varias oportunidades, y ahí Américo Vespucci se empieza a internalizar esto de ir a conocer otras tierras. Estamos en 1492, seguimos avanzando en este mundo que hace 500 años empieza a buscar los territorios de ultramar. Viene después de 1492 un hito importante, en 1493 la bula Intercetera del Papa Alejandro VI, en que divide el mundo prácticamente en dos partes. Primero, de las Islas Azores, aproximadamente 100 leguas hacia occidente, un meridiano que dividía para un sector, el sector hacia la que ven en pantalla hacia la derecha para Portugal, que todo lo por explorar y por descubrir iba a pertenecer a Portugal, y después hacia occidente para España. Pero ahí el rey Juan II de Portugal no le pareció muy bien esta división del mundo en 1493 y logra interceder para el 1494, se crea o se establece el Tratado de Tordesillas, que la misma línea se corre 370 leguas más hacia el oeste de las Islas Cabo Verde. Esto es aproximadamente en millas náuticas, unas 1.200 millas marinas, poco, casi 2.000 kilómetros. ¿Y qué significó con esto? Que Brasil quedó bajo el dominio, según esta línea, este meridiano, de Portugal. Bien, y ahí en 1500 la expedición de Pedro Álvarez Cabral, pero primero quiero hablar de que cuando se descubre el Cabo de Buena Esperanza, Portugal inicia los reconocimientos hasta que en 1498, antes de 1500, Vasco da Gama llega a la India y se abre la ruta comercial desde la India hasta Portugal, evitando el mar Mediterráneo que estaba bajo dominio del Imperio Turco Otomano, y se crea la gran ruta de Indias y la Casa de Indias, y Portugal empieza a dominar el tráfico de ultramar en esta parte del mundo. ¿Y quién es el rey de Portugal en la época? Manuel el Afortunado, porque después, en uno de los viajes de Pedro Álvarez Cabral, que venían a la India también, aprovechan en todos estos viajes, se separan de la costa de África por los vientos alisios, se separan las naves y después tienen que volver hacia Oriente para cruzar el Cabo Buena Esperanza. Y en una de esas navegaciones llegan a la costa de Brasil, y por eso en 1500 tenemos el descubrimiento de Brasil. Después, como yo les comenté, en 1492, nuestro gran navegante, después Américo Vespucci, con todo lo que había escuchado de Cristóbal Colón, se embarca en expediciones españolas, el primero y el segundo viaje a Américo Vespucci, y empieza a reconocer la costa oriental de América, y empieza a escribir sus libros, sus notas, sus crónicas, hasta que en 1501 y 1502, el mismo rey Manuel de Portugal, siendo que Américo Vespucci estaba en Sevilla, lo invita a una expedición portuguesa. ¿Por qué?
porque el rey Manuel I de Portugal había escuchado que este florentino tenía el método o había inventado un método para calcular la longitud. El problema de la latitud en este periodo, a principios del siglo XVI, la latitud no era problema, la latitud que va en los paralelos. Sin embargo, la longitud, porque todavía no se había inventado el cronómetro ni el reloj. Pero había escuchado el rey Manuel I de Portugal que Amerigo Vespucci ya tenía un método comparando las distancias lunares, que no me voy a detener mucho en eso, y lo invita a una expedición portuguesa al mando de un navegante portugués, Gonzalo Coelho. Y aquí Amerigo Vespucci, en este viaje, que ustedes ven esta carta antigua, logra cartografiar toda la costa oriental de América, que yo estoy señalando acá, y llega hasta la latitud aproximadamente los 48 grados sur, y colocan el estandarte de Portugal de la época, y esa latitud de los 48 grados sur, casi 48 grados 30 minutos sur, corresponde a lo que ahora es Bahía San Julián en Argentina. ¿Ok? Acuérdense de lo que estoy diciendo, Bahía San Julián. Termina su viaje Amerigo Vespucci y todo lo que escribió, lo que cartografió, lo que dibujó, se lo manda al Gonfaliero, de un nombre italiano que era como el estandarte de Florencia, uno de los gobernantes gonfalieres se llamaba, que era Pier Soderini. Pier Soderini toma todo lo que le mandaba Amerigo Vespucci y lo comparte con un gran cartógrafo, cosmógrafo, geógrafo alemán que era Martin Balsemiller, y en 1507, ojo, 1507, Martin Balsemiller promulga o muestra al mundo uno de los primeros mapamundis de la historia que se llama todavía Universalis Cosmographia. Pero miren el detalle, le coloca esta parte del continente América, y se lo coloca por Amerigo Vespucci. ¿Y por qué América en femenino? Porque los continentes en latín son en femenino, Europa, África, Asia, y este lo nombra América. Pero el detalle, que hasta esta época nadie sabía, coloca mar al otro lado. Sin haber navegado el otro lado de América, ya coloca mar. Interesante, ¿verdad? En esta misma carta, Universalis Cosmographia, en esta parte de América del Sur, dibuja lo que ahora es el Istmo de Panamá. Ese es el Istmo de Panamá, y ustedes lo ven que es un poco horizontal, y es acá cuando en 1513, gracias a esto, otro gran explorador español, que era Vasco Núñez de Balboa, en 1513 cruza caminando el Istmo de Panamá y llega a este mar que él lo bautiza el Mar del Sur. ¿Por qué? Porque su perspectiva era mirar hacia el sur y lo bautiza el Mar del Sur. Y eso fue en 1513. Ya estamos ya aproximándonos a la época en que Magallanes ya vende su proyecto primero al rey Manuel de Portugal, que no se lo acepta, hasta que llega donde el rey Carlos I de Castilla. Pero ¿qué pasa? Después de todo esto, Amerigo Vespucci, cuando termina todo este viaje, gracias a sus conocimientos, el rey Carlos I de España, muy joven, una persona de 18, 17 años, recibe a Amerigo Vespucci y lo nombra piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla. Era un cargo recién nombrado que era como un gran ministro de ultramar para España. Todo lo que se planificaba en las posesiones de España, todas las navegaciones, las expediciones se coordinaban y se planificaban en la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Y quién era el hombre encargado de eso? Amerigo Vespucci. Siendo florentino, italiano, es el hombre que tiene la gran responsabilidad de planificar todas estas expediciones.
Y Américo Vespucci siempre tenía una persona a su lado, que anótenlo también, se llamaba Andrés de San Martín, español de Sevilla. Andrés de San Martín siempre estuvo trabajando con Américo Vespucci en esta contratación y siempre lo escuchaba sus comentarios, anotaba, experimentaba, etc. Américo Vespucci asume, como dije, piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla hasta 1512 que fallece. Cuando fallece Américo Vespucci, el relevo o el reemplazante ideal de Américo Vespucci iba a ser Andrés de San Martín, pero no. El rey Carlos I nombra a un navegante español que era Juan Díaz de Solís, que Juan Díaz de Solís es el que experimenta volver, de acuerdo a todo lo que había escrito Américo Vespucci, volver a este nuevo mundo, a inspeccionar esta costa y descubre lo que ahora se llama el Río de la Plata. ¿Ok? Lamentablemente, esto en 1516, este navegante Juan Díaz de Solís muere en el Río de la Plata, es asesinado, lo descuartizan, etc. Y los que sobreviven de esta expedición vuelven a España, a Sevilla, y tienen que nombrar a otro piloto mayor. Y el rey Carlos I nombra a Sebastián Caboto. Y Andrés de San Martín, que se supone que iba a ser el relevo de Américo Vespucci, se ve como defraudado. Pero ¿quién está por ahí? En España ya 1518 es nuestro gran amigo Fernando de Magallanes, que como les dije anteriormente, él fue a presentar su proyecto al rey Manuel de Portugal, que no se lo aceptó porque ya Portugal tenía la ruta para llegar a las Islas de las Especias por el sur de África, no le acepta el proyecto y Magallanes va a Sevilla y se entrevista con el rey Carlos I, que es el mismo Carlos V. Y ya llega 1518, le aceptan a Magallanes esta expedición, este gran proyecto, esta gran empresa, y en la época también aparece otro personaje muy importante, muy relacionado con el nuncio, en esa época el representante del Papa en España, que estaba en Barcelona, era el obispo Chiericati. Y ese personaje que trabajaba con el obispo Chiericati era Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, descendiente noble, era cartógrafo, era geógrafo, matemático, tenía muchos conocimientos y a través del obispo Chiericati tiene la influencia del obispo de Burgos, que era amigo de este obispo, e influye para que Magallanes, cuando ya le autorizan emprender esta gran expedición, embarcar a Pigafetta en la expedición. ¿Qué cargo le pone Magallanes a Antonio Pigafetta? Lo nombra en el manifiesto de pasajeros sobresaliente. Sobresaliente en esa época no era una persona que sobresalía por algún mérito, sino porque sobraba. Y al sobrar, Magallanes le da la responsabilidad de que sea el cronista de esta expedición. Bien, y llegamos ya a agosto de 1519, cuando zarpa la expedición de Sevilla. Se va a pasar la expedición un mes aproximadamente al sur de España, Sevilla, tienen que navegar el río Guadalquivir, y en la desembocadura hay un puerto importante que se llama Sanlúcar de Barrameda, y ahí las naves de Magallanes, las 5 naves, con aproximadamente 240 personas, con personas de muchas nacionalidades, se completan las dotaciones, se completan los abastecimientos, etc., y se inicia la navegación primero con lo conocido, circundando la costa occidental de África, hasta que cruzan el Atlántico aprovechando los vientos alisios y llegan el 13 de diciembre de 1519 a la bahía de Santa Lucía, lo que ahora es Río de Janeiro o cercano a Río de Janeiro. Ahí todos felices, todos contentos, el clima, lo que se encuentran en Río de Janeiro.
y están ahí hasta fines de diciembre y zarpan nuevamente para llegar al Río de la Plata el 11 de enero de 1520. Y Magallanes, con lo que tenía de experiencia por lo que había escrito Juan Díaz de Solís o la expedición que llegó de vuelta después que él muere. ¿Por qué sabía Magallanes dónde estaba? Porque yo les comenté de Andrés de San Martín, que iba a ser el relevo de Américo Vespucci, que iba a ser el relevo de Juan Díaz de Solís, y no le otorgan ese privilegio. Magallanes, que era tan astuto, lo embarca como piloto o navegante jefe de su expedición. O sea, ya Andrés de San Martín sabía para dónde iban. En el Río de la Plata estuvieron investigando aproximadamente 22 días, y ahí se dieron cuenta que esa no era la salida o no era el paso tan anhelado, el paso que buscaban para llegar al famoso Mar del Sur descubierto por Vasco Núñez de Balboa 7 años atrás. Zarpan después aproximadamente el 2 de febrero del Río de la Plata y llegan el 31 de marzo al puerto de San Julián. ¿Se acuerdan que yo les mostré la carta de Américo Vespucci, la carta de Martin Balsemiller? Esa bahía que se llama San Julián, ahí llegan el 31 de marzo de 1520, que era un día sábado. El 1 de abril de 1520, un día domingo, Magallanes dispone a hacer en ese puerto una misa para celebrar el Domingo de Ramos, y es la primera misa que se hace en lo que posteriormente fue el territorio argentino. Y después viene, a la semana siguiente aproximadamente, viene el motín, el famoso motín de San Julián, donde Magallanes tiene que enfrentar a los capitanes, porque en esta expedición el obispo de Burgos, que era el obispo Fonseca, le pide al rey Carlos que en la expedición también tienen que haber capitanes españoles y un gran veedor de la corona que era Juan de Cartagena, que de acuerdo a los escritos de Pigafetta, estas personas se amotinan porque no encuentran, ya dicen que ya no hay más, no pueden seguir navegando más al sur y hay que devolverse. Bueno, Magallanes toma el control del botín y se quedan en San Julián, entre San Julián y un puertecito que está más al sur, hasta el 18 de octubre de 1520. Y aquí entramos en tierra derecha, zarpan el 18 de octubre de 1520 y el 21 de octubre de 1520, gracias a lo que Pigafetta escribe y gracias a que en esta expedición venía un gran navegante portugués que se llamaba griego, Francisco Albo, toman la altura, la meridiana, la posición, le da los 52 grados sur, que es aproximadamente por esta latitud, y ese mismo 21 de octubre, imagínense lo que yo les mostraba en la primera diapositiva, lo que encuentra Magallanes, una gran boca. Esta es la boca oriental del estrecho, que tiene aproximadamente 20 millas de ancho. O sea, Magallanes dice, ¿será esta la entrada o será otro mar? O sea, aquí yo me imagino cómo 500 años atrás, sin tener radares de navegación, sin tener GPS, sin tener ecosonda, sin tener solamente el único instrumento que tenían eran las velas de las naos que eran chiquititas, de 20 a 23 metros, de no más de 80 a 100 toneladas. Internarse por el estrecho de Magallanes es una odisea, una hazaña, pero realmente asombrosa. Ahí Magallanes sigue avanzando y le dispone que baje una embarcación y nombra a uno de sus navegantes que tenía, Juan Carballo, que baje a tierra, porque esa parte del estrecho de Magallanes es muy plana, entonces uno no se puede imaginar hasta dónde se expande, hasta dónde uno puede tener la visual, y baja una persona que se llamaba Juan Carballo, portugués, y el 21 de octubre, ese es el primer europeo, Juan Carballo, que toca, porque hay una lomita, donde ustedes ven esto, esta es la costa, de la costa norte del estrecho de Magallanes, de la parte oriental. Hay una loma, un monte que se llama actualmente el Monte Dinero, ahí sube Juan Carballo y ven que hacia adentro
se podía seguir avanzando. Eso fue el 21 de octubre de 1520, el día de Santa Úrsula, que lo escribe y lo relata muy bien Pigafetta. Y por eso el cabo que está ahí se llama el Cabo Vírgenes, que en un principio era el cabo de las 11.000 vírgenes, porque el santoral recuerda a Santa Úrsula y las vírgenes martirizadas que fueron santas después. Por eso todo esto que escribe Pigafetta nos queda con la toponimia para la posteridad. Avanzan, y aquí viene la primera angostura del estrecho. Y acá las corrientes, imagínense que el promedio de navegación de velocidad de estas naves no era mayor de 3 a 4 nudos. Las corrientes que alcanzamos en esta zona llegan entre 8 y 9 nudos. O sea, aquí las naves fueron impulsadas por las corrientes hacia adentro. Y en el transcurso de la navegación por acá es cuando Magallanes y Pigafetta, que siempre iba al lado de él, ven la tierra de los fuegos o la tierra de los humos. Y es por eso que esta isla grande se llama la isla Tierra del Fuego, desde esa época. Sigue la navegación, van pasando los días, y el 1 de noviembre cruza la segunda angostura, que se llama ahora el Estrecho de Magallanes. Todavía Magallanes no sabe dónde está metiéndose por un laberinto de islas, de canales, etcétera, y cruza por ahí el 1 de noviembre. Por eso el primer nombre que tiene el estrecho es el Estrecho de Todos los Santos, porque se celebra el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Pigafetta también nombra este estrecho el Estrecho Patagónico, también lo nombra el Estrecho de la Victoria, porque la nao Victoria, en esa iba Andrés de San Martín, este discípulo de Amerigo Vespucci, que sabía mucha navegación, era experto, y siempre la nao Victoria, como era la más chiquitita de las naos, siempre iba a la cabeza, a la vanguardia, porque es la que va tomando las profundidades y la que va averiguando si se puede pasar o no. Llegan hasta esta latitud aproximadamente, que son los 54 grados sur. Imagínense que esa latitud 54 grados sur, que corresponde a lo que ahora se llama el Cabo Forward, es el extremo continental de la masa continental de América más al sur que hay, porque de acá hacia el sur son puras islas. Imagínense ustedes, y esa latitud la calcula Francisco Albo casi exactamente, con muy poca diferencia en millas. Imagínense que Magallanes se le hubiese ocurrido entrar por este canal que se llama ahora Magdalena. Con los vientos que hay en la zona tan fuertes y los canales, los laberintos que se producen acá, el viento se encajona como y hace un efecto de tobera, y el que no conoce la navegación por allá, lo primero que hace es naufragar o irse a la costa, porque maniobrar es muy difícil. Piensen que ahora, 500 años después, en pleno siglo XXI, la navegación por el Estrecho de Magallanes requiere práctico autorizado de canales. 500 años después. Imagínense hace 500 años atrás, que no tenían la cartografía ni el instrumental, ¿cómo logró esto? Bueno, sigue la expedición y llegan hasta esta latitud donde hay una bahía que entran. Es una bahía que Pigafetta la describe como el puerto de las sardinas. Frente a esta bahía está la isla Carlos III, donde está el santuario de las ballenas. ¿Y por qué entran a esa bahía? Porque ya la expedición estaban buscando algo que comer, y las ballenas, cuando se están alimentando, tratan de formar cerco en los cardúmenes de las sardinas, y las sardinas, para evitar ser devoradas por las ballenas, tratan de escaparse y se metieron a esta bahía y vararon. Por eso, cuando llegan ahí en la costa, Pigafetta, que es la primera persona que describe los primeros conocimientos que tenemos de la fauna chilena, los primeros conocimientos que tenemos de la flora chilena, de las mareas, de los vientos, y gracias a Pigafetta, fondean en esa bahía, que ahora se llama Bahía Fortescue, nombrada así en 1670, 150 años por la expedición inglesa John Narborough, pero el verdadero nombre fue el puerto de las sardinas. Ahí fondean, y Magallanes dispone a un
a una persona de la tripulación que se llamaba Roldán de Argote, que en una chalupa se fue a inspeccionar a ver qué había más hacia el noroeste. La expedición con una chalupa, parten navegando, pudieron haber entrado por este canal que se llama el canal Jerónimo. Si hubiesen entrado por el Jerónimo, con las corrientes que hay ahí, lo hubiese derivado hacia el seno Otway y se pierde la chalupa. Pero la corriente los tiró para afuera, los hizo navegar por lo que ahora se llama el Paso Tortuoso y llegaron a una especie de montaña, un monte, que ahora se conoce como el Cerro Morrión. Ahí bajan con la chalupa, suben al Cerro Morrión y este señor Roldán de Argote ve hacia el noroeste y ve que hay un paso, que hay una salida hacia el noroeste. Bien, llega Roldán de Argote de vuelta a la bahía donde estaba Magallanes con las naos que quedaban, con la Victoria, la Concepción y la Trinidad, y le comenta, hay una salida. Magallanes, ¿cómo celebra eso? Con una misa, porque esa era la forma en que decían las capitulaciones hechas por el rey Carlos I, que el lugar donde tomaran posesión tenían que hacer una Eucaristía. Y esa es la primera misa que se recuerda en lo que posteriormente fue territorio de Chile. Y eso es lo que vamos a conmemorar ahora, el 21 de octubre de este año. Y la Armada de Chile colocó una cruz conmemorativa que está en la misma bahía Fortescue o Puerto de las Sardinas. Bueno, y de acá llegamos, imagínense que entramos el 21 de octubre, un mes y 7 días más tarde, recién llegamos al Mar del Sur. Mar del Sur, que después, ¿cómo lo bautiza Magallanes? Océano Pacífico. Un océano que Magallanes, lamentablemente, porque venían con los conceptos de que la Tierra tenía casi 11.000 kilómetros más chica de circunferencia, Magallanes había calculado que la Tierra tenía 30.000 kilómetros, lo mismo que le pasó a Cristóforo Colombo, y se dieron cuenta después que no eran esos 30.000 kilómetros, que eran casi 40.000, como lo había calculado Eratóstenes del siglo III a.C., y por eso tienen lo que pasó, se quedaron sin comida, sin agua, partieron muriendo hasta que llegan, después de casi 90 días, llegan a las Filipinas, sigue la historia, ahí Magallanes es asesinado, toma el control de la expedición, después de eso Gonzalo Gómez de Espinosa a bordo de la Trinidad trata de volver hacia el continente americano porque las capitulaciones del rey Carlos no estaba dispuesto a dar la vuelta al mundo, era llegar a las Molucas, a las Islas de las Especias, confirmar si el antemeridiano le correspondía esto a España o a Portugal y devolverse. Pero devolverse sin conocimiento de los vientos fue casi imposible hasta que el mando de la Victoria, la única nao que va quedando, lo toma el gran navegante español Juan Sebastián Elcano, que navegando por aguas portuguesas, acordémonos que toda esta zona de Tordesillas hacia el occidente ya es parte de Portugal, bordea el Cabo de Buena Esperanza, llega a la isla Cabo Verde, y en septiembre de 1522, o sea, casi 3 años después del zarpe de Sevilla, llegan de vuelta a Sevilla, y nuestro querido Antonio Pigafetta tiene la gracia, la suerte, no sé cómo decirlo, que sobrevive a todos estos 3 años, al hambre, a todo lo que pasaron, y todo lo que él escribió, sus crónicas, se le entrega al rey Carlos I. Y gracias a Antonio Pigafetta es que sabemos de esta gran hazaña que dio a Chile su primer, que lo decimos mucho, muchas personas, el descubrimiento de Chile por el mar y por el sur, y el inicio de nuestro país como un país marítimo. ¿Ok? Bien, como dije, la nao Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda, y aquí lo que escribe Pigafetta lo voy a leer tal cual. Gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522, entramos en la bahía de Sanlúcar desde que habíamos partido de la misma bahía hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta,
más de 14.460 leguas, como 40.000 millas náuticas, y dimos la vuelta al mundo entero. El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, el muelle de las Mulas, y descargamos toda nuestra artillería. Antonio Pigafetta. Con la carga que llevaba la nao Victoria de clavos de olor que traía de las Islas de las Especias, de las Molucas. Las Molucas está es lo que ahora es Indonesia. Se pudo financiar esta expedición. Imagínense si hubiesen llegado todas las naves. ¿Quiénes sobreviven también a esta expedición? El griego Francisco Albo, el que calculaba la latitud incansablemente todos los días, y el otro señor, Martín de Giudicibus, que muchos no lo van a conocer, pero era otro italiano, lígure también, que acompañó en toda esta expedición a Antonio Pigafetta. ¿Y al mando de quién? De Juan Sebastián Elcano, como nombré, el navegante español, y nuestro gran Antonio Pigafetta, que este es el monumento que hay de él en Vicenza. Bien, llegamos al fin de la exposición. Gracias a Antonio Pigafetta, que conocemos toda esta crónica, todo este viaje, esta gran hazaña, y cómo no rendirle un gran homenaje a Antonio Pigafetta, que la comunidad de Vicenza, la asociación Pigafetta 500, mandó a hacer un busto de Pigafetta, que es el que muestro en pantalla, ¿verdad? Ese mismo busto, ¿cuál fue la idea? De que como el buque Escuela Esmeralda este año tenía planificado hacer su viaje de instrucción al Mediterráneo, era traer el busto de Pigafetta navegando hacia América, y Pigafetta se volvió a encontrar en forma de busto con su gran capitán general Magallanes en la costa del Estrecho 500 años después. Lamentablemente esta pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, no se pudo materializar el viaje del buque Escuela Esmeralda, pero sí el busto de Pigafetta logramos ya llevarlo a la embajada de Chile en Roma. El embajador nuestro allá, Sergio Romero, le dio la bienvenida al busto de Pigafetta, y el busto ahora viene vía aérea volando desde Italia a Chile. Esperemos que llegue este fin de semana, este sábado 17, domingo 18, iniciar todo el proceso de desaduanamiento y presentar a Pigafetta en la embajada de Italia cuando ya lo tengamos acá. Y quiero terminar con dos frases de estos dos personajes para mí que son grandísimos en esta época. Magallanes: la vida me pesa, pero he de luchar, he de conseguir llenar esta ansia. No he nacido para ser un número más en el infinito número de los vivientes. Y Pigafetta: no creo que haya en el mundo un estrecho más hermoso ni mejor que este. Y ese estrecho es nuestro estrecho de Magallanes. Muchas gracias por compartir, y quedo atento a las preguntas. Agradecerles a todos. Yo creo que esta historia no termina. Esta historia yo los invito a que sigan leyendo, estudiándola, y que no celebremos solamente los 500 años, que sea el año 501, el 502, el 503, y para ver lo que era el espíritu aventurero, el valor y la tenacidad de estos grandes navegantes. Muchas gracias y dejo de compartir. Gracias, Víctor. En realidad muy interesante la charla. Son de estas charlas que deberían enseñar en la escuela, porque al final esto que es tan importante lo estamos sabiendo ahora, después de 500 años verdaderamente. Así que muy interesante. Hay muchas felicitaciones para lo que habló Juan Antonio en los escritos de las personas, y para lo que hablaste tú también, y algunas preguntas. Hay una pregunta que me llamó la atención, que yo también la habíamos conversado antes. ¿Por qué no se da el año 1520 como el año del descubrimiento de Chile? Bueno, la verdad que yo me voy a basar y voy a sacar a colación grandes historiadores de Chile. Uno que dice que el gran descubridor de Chile fue Magallanes, 1520, que fue Diego Barros Arana. Lo repite Francisco Encina,
nuestro gran historiador, que yo siempre que tengo la oportunidad lo destaco, que es don Mateo Martinich, magallánico, también él lo dice. Otros historiadores dicen que es Diego Almagro por el norte en 1536. Pero para eso tendríamos que escribir nuevamente la historia. Yo no quiero debatir ni poner en controversia a los grandes historiadores, pero también yo quiero basarme hasta en nuestra gran poetisa Gabriela Mistral, que en 1945, cuando ella recibe el Premio Nobel de Literatura, también nombra a Magallanes como el gran descubridor de Chile. Bueno, es cosa de que revisemos la historia, se junten los grandes historiadores, pero para mí, como navegante, como marino, como aventurero, para mí, y con Chile como país marítimo, para mí el descubrimiento de Chile es por el sur y es por el mar. Exactamente. Yo pienso lo mismo también, ¿eh? La otra pregunta es de Pablo Herrera, que dice, más o menos, ¿valoraron este aporte de este viaje de los navegantes en Europa? ¿Hubo un reconocimiento en esa época? Porque se conoce más lo de Colón que lo de Magallanes, siempre ha sido así. La verdad que todavía no, porque incluso cuando llega el Cano de vuelta a España, el Cano se embarca en otra expedición en 1526 para hacer de nuevo lo mismo en la expedición de Loaiza, y el Cano muere, ¿cómo se llama? Por escorbuto. Lo que no le pasó hace 6 años le pasa en 1526. Pero todavía estamos en una época en que España, o sea, la península ibérica todavía se está consolidando en muchas cosas. Entonces, esto no era importante porque navegar por el estrecho de Magallanes era muy peligroso. ¿Y qué pasa después? Vienen las expediciones holandesas, las inglesas, la expedición de Drake, las holandesas, pero el estrecho no empieza a tomar ¿cómo se llama? La importancia que merece porque su navegación era muy complicada. Entonces, ¿qué hacen los navegantes? Bajan, después que se descubre el Cabo de Hornos, bajan por el mar de Drake y utilizan esa ruta, los grandes veleros, para llegar a esta costa occidental de América. Pero el estrecho de Magallanes no cobra la importancia, hasta incluso Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia estudió a Pigafetta, porque Pedro de Valdivia es una de las personas que promueve las expediciones hacia el sur de Chile, que también, y ahí tenemos la expedición de Ladrillero, pero ahí nos podemos seguir con la historia hacia la derecha. Pero el estrecho de Magallanes como ruta de conexión de ambos océanos no se hace conocida por lo peligroso y lo complicado que era. ¿Mm? Sí, por eso quiero aclarar una cosa, la mayoría de nuestros inmigrantes, cuando llegaron por el mar, cruzaron el Cabo de Hornos, no pasaron por el estrecho de Magallanes. Claro. Y muchas naves se hundían en ese viaje. Lo otro, hay una pregunta que es interesante, no sé, Bresca Navia dice, ¿por qué le pusieron, hay una nave que llegó, la única que llegó es la Victoria. La Bresca pregunta, ¿por qué le pusieron Victoria? Ahora quería aclarar una cosa, de los 240 y tantos marinos, solamente sobrevivieron 18 que llegaron a la Victoria, y entre estos 18 también estaba Leone Pancaldo, que es un savonés, es un genovese, de la tierra de tu familia, por si acaso. Sí. Eso es. Si usted sabe, puede aclarar por qué le pusieron Victoria, que es la que al final cumplió la victoria, digamos. Bueno, la nave se llamaba Victoria desde el principio. No es que le hayan puesto Victoria después del viaje, ¿ya? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Victoria? Porque en esa época, antes del zarpe, se encomendaban a una virgen, y la patrona de ellos era la Virgen de la Victoria que estaba en Sevilla. Por eso la nave se llamaba Victoria. Perfecto. Bien, yo estoy muy contento en realidad porque hay una gran, hay 126 participantes en este momento, que no nos vemos todos, pero igual, así que es un verdadero suceso. Te agradezco a ti la completa información de esta historia que es desconocida, que ahora la están haciendo ver, a Juan Antonio su mirada de lo que es los viajes en la parte literaria, que es importante también. Y eso es, hay en sorteo un curso que después le haremos saber a las personas que lo obtuvieron en forma personal. Y dejo ahora a Silvia para terminar esta Serata Ligure
en modo telemático 2020. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a Juan Antonio, a Víctor. Ha sido realmente emocionante. Siempre digo que se aprecia aún más porque es la única manera que tenemos de viajar. Viajar con la literatura, viajar con los cuentos, viajar con las hazañas de lo que lo hicieron antes y sin ninguna medio, o sea, sin ninguna ayuda tecnológica. Agradecerles naturalmente a todas y todos que han participado, que nos han hecho percibir, llegar su afecto, sus felicidades. Hemos recibido muchísimas han recibido nuestros expositores muchísimas felicidades que yo comparto naturalmente. Estamos muy agradecidos. Queríamos hacer el sorteo en directo, pero por digamos, para asegurar que el sorteo se haga solo entre los que participaron, no los que se inscribieron, tenemos que hacerlo, como decía Claudio, en un segundo momento, porque Zoom nos entrega un listado de las personas que participaron, que no, solo al final, o sea, una vez que se cierra la conferencia. Así que muchísimas gracias, gracias a nuestro cónsul Eduardo Berioni, que estuvo con nosotros, Antonio Chiappe, Gracias Claudio. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Ligure. Estamos muy contentos. Esperamos podernos ver de nuevo en el instituto el próximo octubre. Y claramente queden con nosotros con nuestras actividades. Visiten las páginas del Instituto Italiano de Cultura, de la Embajada, el portal BAI para saber todas las novedades que se vienen. Buenas noches.